Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rincón de Historia TV. En este vídeo y en los siguientes de esta serie vamos a hablar del siglo XX. Vamos a hacer un recorrido desde que Alfonso XIII llega al poder hasta la transición democrática. Espero que os ayude, sobre todo si estáis preparando la asignatura. Comenzamos. Uno de los problemas que soléis tener, o que mi experiencia me dice que tenéis, es con las fechas. Creéis que en historia hay que aprenderse 500.000 fechas y ciertamente, claro, cada profesor pues os pedirá una cosa diferente. Hay algunos que les gustan más fechas, hay otros que prefieren ver que entendéis todo el periodo, aunque sean poquitas fechas. Entonces yo como soy de esta segunda vía, pues entonces yo os quiero ayudar a que aprendáis las fechas básicas, las fechas que sí o sí necesitáis saber para poder articular un buen discurso, una buena redacción en el examen. Entonces, comenzamos con 1898, ¿vale? No sé si ponerme aquí o aquí. Es que tengo un foco y no quiero que se me quede que me quede muy blanca la cara. Bueno, me quedo aquí. 1898, en el que perdemos Cuba y Filipinas, ese desastre del 98. ¿Vale? Luego tenemos 1902, llegada de Alfonso XIII. 1914, en el que pues, el mundo está en guerra, empieza la Primera Guerra Mundial. 1917, otro año importante, por 3 crisis que ocurren simultáneamente aquí en España. 1918, Revolución Rusa, ¿vale? Que también tiene sus consecuencias en España. Las noticias de esa revolución, pues aquí ponen a todo el mundo en jaque, ponen la alarma, hacen saltar la alarma. 1919, fin de la guerra, la Primera Guerra Mundial. Y 1923, ¿vale? Llegada de Primo de Rivera. Con esos años, ¿vale? Ya podéis hacer la redacción correspondiente sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Lo siguiente ya será cosa vuestra manera de redactar y de explicar las cosas. Pero con estos años ya es suficiente para poder explicar bien lo que vamos a explicar ahora, que es hacer un resumen de Alfonso XIII, ¿vale? El reinado de Alfonso XIII. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el punto de partida de este periodo? Pues un punto de partida bastante malo. De verdad, la historia del siglo XX es una caída en picado hasta abajo, de verdad. El desastre del 98 había dejado a España bastante mal, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista económico, social, vamos, era un desastre, nunca mejor dicho, para la redundancia. ¿Vale? El ejército está muy desprestigiado, se queda muy tocado, después de un siglo XIX en el que los generales tienen el poder. Por cierto, si queréis saber más sobre el siglo XIX, os dejo en el comentario destacado mi link al curso que tengo en Udemy sobre todo el siglo XIX, política, sociedad, cultura, y todo está ahí metido. Así que os invito a que vayáis y le echéis un vistazo porque está estupendo. Y además es el primer curso en Udemy dedicado a historia. El mío. Ole. Entonces, pues eso, el siglo XIX es un siglo de los generales, un siglo en el que el ejército tiene un gran poder, una gran presencia en la vida pública, y de repente pierde todo el prestigio que tenía, además de perder Cuba y Filipinas, que era lo que nos quedaba por perder. ¿Vale? Entonces se queda bastante tocado, ¿vale? Se queda bastante tocado, la sociedad los recrimina, los pone a caldo, dicho coloquialmente, ¿vale? Lo cual hace que el ejército desarrolle un sentido de la dignidad del ejército, un sentido de honor, un sentido de orgullo, pues que irá creciendo y se irá manteniendo a lo largo del siglo XX. Lo podemos relacionar incluso con el 23F, muy posteriormente, ¿vale? O sea que
en ese tema el ejército pues está bastante tocado, y por otras cosas también que veremos cuando llegue 1917 en las juntas de defensa. Por otro lado, tenemos los gastos de una guerra que evidentemente no son fáciles de asumir, ¿vale? Sobre todo para un país como España, que estaba pasándolo bastante mal económicamente. Pues también por la guerra en América, también toda la independencia de América pues también había generado el gasto correspondiente, en fin. No estábamos pasando por nuestro mejor momento, entonces la pérdida de Cuba y Filipinas pues agrava bastante la situación. Y todo ello provoca pues que la gente ya vea la restauración con malos ojos, no, peores ojos que antes. Ya se veía que ese sistema no conducía a nada y que había que cambiar las cosas. Cambiar ese sistema, pues evidentemente es como cambiar toda una mole, ¿vale? Un pedazo de mole que se había mantenido durante mucho tiempo y que ya no tenía a sus líderes. Cánovas muere en 1897 y Sagasta muere en 1903, por lo tanto todo se queda un poco desangelado, todo se queda un poco como sin capitán, era un barco sin capitán, sencillamente. Muchos políticos intentarán pues eso, tomar el timón, pero no todos llegan a tener una gran relevancia. Principalmente encontramos a gente como Maura, gente como Canalejas, son los que más lograrán mantener la atención y los que más popularidad conseguirán, para bien o para mal. Bueno, Maura más para mal que para bien, ahora veremos por qué. En la vertiente económica tenemos a Villaverde y en la vertiente social tenemos a Eduardo Dato. Y en política, pues Silvela, que es el que sustituye a Cánovas, pues intentará acabar con ese sistema caciquil, que para quien no lo sepa, pues los caciques son aquellos que obligaban, en cierto modo que coartaban a los campesinos para que votaran al partido que tocara votar en ese momento. Lo primero que se intentó fue una ampliación de la base que sustentara el régimen. Cánovas del Castillo, así como recordatorios, si ya pues, tenéis algún conocimiento del siglo XIX, era una persona que creía que solamente los burgueses tenían que entrar en política, porque solamente los burgueses tenían la educación correspondiente para saber a quién votar, ¿vale? Como se pretende cambiar todo el sistema de la restauración, pues ahora se pretende ampliar la base de los que sustentan el régimen para meter a demócratas, para meter gente que apoyara el sufragio universal, que todavía no estaba. Bueno, sí estaba, pero censitario, ¿vale? O sea, realmente estaba, pero era un sufragio censitario, es decir, solamente podían votar personas con una renta determinada. Se proponen unas medidas para fomentar la industria en el plan de fomento naval, y el 26 de julio de 1909 Maura, que es el que estaba en el gobierno en ese momento, pues se come una semana bastante catastrófica, que es la Semana Trágica de Barcelona, que va del 26 de julio de 1909 al 2 de agosto. La Semana Trágica de Barcelona consiste en el envío de tropas a Marruecos, ¿vale?, por el reclutamiento de las quintas, es decir, era un sistema de reclutamiento del que te podías librar si tenías una determinada renta. Razón por la cual pues, se produjeron todas esas protestas, todas esas revueltas que se reprimieron de una manera bastante cruel y bastante contundente. Lo cual hizo que el gobierno de Maura pues, ya tuviera que finalizar y Maura cayera en el descrédito absoluto. Llegó Canalejas al poder en un momento en el que llega la República a Portugal. En 1910 nace la CNT y empieza una oleada de huelgas, ¿vale? Porque en el mundo obrero básicamente encontramos una ideología anarquista, ¿vale? Las medidas de Canalejas se basan en la abolición del impuesto de consumos, modificación del sistema de reclutamiento para acabar con las quintas, la protección de mujeres y niños, creación de la seguridad social, la regulación de los contratos, de los convenios, y los contratos a partir de ahora tenían que estar por escrito, la jornada de 9 horas en las minas, pero lo que más caracteriza al gobierno de Canalejas es la cuestión religiosa. Creía que la Iglesia debía estar sometida al Estado,
Se promovió la disolución, no sé, se empezó la disolución de congregaciones religiosas, se autorizó a confesiones no católicas a mostrar su condición, y la famosa ley del candado. La ley del candado prohibía el establecimiento de nuevas órdenes religiosas durante 2 años y la inscripción de nuevas asociaciones pertenecientes a esas órdenes religiosas, durante 2 años sin la autorización del Ministerio de Gracia. O sea, primero se tenía que regular su condición jurídica antes de establecerse. Esto le dio alas al anticlericalismo que había en este momento. Seguidamente vamos a hablar de los miembros, los partidos de la oposición, que se basan básicamente en los nacionalismos. El catalán, cuyo representante es la Lliga Regionalista, con Francesc Cambó. Las ideas de Sabino Arana, que todavía perduran en el nacionalismo vasco. En el nacionalismo gallego tenemos Solidaridad Gallega, creada en 1907, que es una agrupación de campesinos. El nacionalismo valenciano tiene Valencia Nova en 1904, la Juventud Valencianista en 1908, y se intentó en 1907 una Solidaridad Valenciana. Los republicanismos, que están divididos en 3 bloques, tienen en 1901 la Unión Nacional Republicana, presidida por Salmerón, y en 1903 la Unión Republicana. El movimiento obrero, como ya hemos dicho, pues tiene el anarquismo como principal ideología, que defendía la acción directa, el rechazo de la participación política y la huelga general como método de presión para conseguir sus propósitos. Y finalmente llegamos al año culmen, el año más importante en este momento, que es 1917. Bueno, en 1914 había empezado la Primera Guerra Mundial, como ya sabéis, la cual implica beneficios para España, ya que España se mantiene neutral, pero al ser uno de los abastecedores de los países en guerra, pues eso genera unos beneficios que por desgracia no van a todo el mundo de la misma manera. Por lo tanto, eso provoca una polarización de la sociedad, ya que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Esos beneficios no se reparten por igual. Entonces, en el caso del ejército, formará unas juntas de defensa en 1917, debido a ese malestar al que ya hemos hecho referencia. Sus principales enemigos son los políticos separatistas, es decir, los nacionalistas, los políticos, los nacionalistas y los obreros. El problema del ejército, otro de los problemas del ejército, aparte del descrédito a raíz del desastre del 98, es el hecho de que había 2 escalas de ascensos, una abierta y una cerrada. La escala abierta era la que permitía a muchos soldados ascender a oficiales en tiempos de guerra, lo que provocó un problema bastante grave a nivel económico, ya que los oficiales evidentemente cobran más que la infantería, y al haber más oficiales que infantería, o sea, al no tener una proporción coherente y sostenible de oficiales con respecto a la infantería, pues el problema económico que generaba el ejército pues era bastante considerable. Por lo tanto, las juntas de defensa intentaban que la escala de ascensos fuera cerrada, es decir, por antigüedad, ¿vale? Que es como debería ser. Sobre todo en este momento, por el problema económico que tenemos. Se formaron unas juntas, algo recurrente en la historia de España, como veréis en mi curso, ya os digo que está ahí en el comentario destacado, mi curso sobre el siglo XIX. Se forma la Junta Central en Barcelona. Romanones nombra al general Aguilera, que es opositor a esas juntas, para disolvió la Junta Central. Aguilera ordena al FAUS, el superior en Cataluña, que diera un ultimátum para esa disolución de las juntas, pasan de él mucho, y los detenidos son llevados a la cárcel militar de Montjuïc. Y se genera una nueva junta. Pero al ver la huelga general que se producirá en este año y la asamblea de parlamentarios, pues el ejército finalmente da un paso atrás, ¿vale? Y al final, pues eso,
se queda un poco en nada esa revolución. Llega la Revolución Obrera en junio de 1917 con una huelga en Valencia, que es el detonante de esta huelga general, de esta Revolución Obrera, que acaban con cargas policiales, se paralizaron zonas industriales y en el caso de Asturias fue más virulenta. En 1917 la Lliga Regionalista presenta unas demandas al gobierno, entre las cuales estaba la disolución de las Cortes y el establecimiento de Cortes Constituyentes, como una manera pues, de volver a empezar, de definitivamente dejar atrás la Restauración. Eduardo Dato se niega y se forma esa asamblea de parlamentarios. ¿Vale? La policía finalmente la desalojó y además pues, las noticias de la Revolución Rusa pues, ponen a todo el mundo en jaque. Todo el mundo que tenía miedo al comunismo pues lo pone a todo el mundo en jaque, entonces dan también un paso atrás. Alfonso XIII finalmente, que veía con buenos ojos la entrada del ejército en la vida política, no le importaba, o sea, lo veía bien. Finalmente pues hace que Miguel Primo de Rivera, después de una serie de gobiernos de concentración que intentaron un poco reconducir la situación, pero que no lo consigue finalmente, hace que Primo de Rivera pues, finalmente llegue al poder y comience su periodo de dictadura, que hablaremos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya ayudado a entender un poquito este periodo. Si os ha gustado, por favor, un like histórico. Suscribiros al canal para más contenido como este y de todo tipo relacionado con la historia y el patrimonio. Dale a la campanita para que YouTube os avise de que hay un nuevo vídeo y nos vemos en el siguiente. Un beso. Chao.